Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Hemos tenido una reunión sumamente importante con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un tema muy importante. Sobre todo le hemos agradecido la recepción a la solicitud, a la invitación que formulara el presidente de la República, Nicolás Maduro, para esta constructiva reunión de trabajo y esta constructiva jornada que vamos a efectuar en estos días en nuestro país. Hay varios temas que hemos tenido la oportunidad de poder brindar una información de primera mano a la alta comisionada. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la violación de los derechos humanos de todo el pueblo venezolano en función del respeto a la democracia de nuestro país, en función al respeto a la autodeterminación precisamente de nuestro pueblo y a la decisión democrática que hemos tenido todos los venezolanos de asumir un modelo histórico y social, como es precisamente el modelo histórico social que hemos acordado los venezolanos. El ataque a Venezuela ha sido un ataque sistemático, así se lo hemos informado a la alta comisionada, ha sido un ataque sistemático desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, ha sido un ataque contra toda la economía nacional y ese ataque se ha visto afectado precisamente en función de los niveles de ingreso de la República y todo lo que es precisamente el desarrollo de procesos económicos en nuestro país. En este sentido, parte importante de la información que le hemos suministrado tiene que ver, por ejemplo, con la alta reducción desde el punto de vista de los ingresos de la República. En el año 2013 teníamos ingresos cercanos a los 42.600 millones de dólares en función de los recursos que liquidara PDVSA, dólares que liquida PDVSA, el Banco Central, y estos recursos para el año 2018 se redujeron prácticamente que a 4.000 millones de dólares, es decir, una reducción de más de 9 veces, 944% de la tasa de reducción desde el punto de vista de los ingresos de la República. Al mismo tiempo, la afectación desde el punto de vista de lo que significa el riesgo país como una intención deliberada de hacer más caro la posibilidad de endeudamiento, la posibilidad de obtener recursos frescos para alimentar la economía venezolana. El riesgo país ha sido parte, en conjunto con el dólar paralelo, de políticas de afectación concreta de la economía venezolana. Con contraparte, Venezuela ha pagado puntualmente, solamente entre el año 2014 al año 2017, se han liquidado más de 78.000 millones de dólares vinculados a la deuda externa de nuestro país. Esto es hoy cerca de 7 veces el total de las reservas internacionales que tiene la República. Es decir, una afectación concreta desde el punto de vista de los ingresos de la economía y que buena parte de esto son ante las anunciadas sanciones del año 2017 que lo que vinieron fue a hacer exacerbar la situación desde el punto de vista de procura, de asfixia de la economía venezolana. Pero arrancan antes, arranca desde el año 2012, arrancan en el año 2013 y son precisamente parte de la visión de afectación que se ha generado sobre la economía de Venezuela. Al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de compartir una visión y un petitorio en cuanto a interceder el sistema de Naciones Unidas en función de el secuestro de los recursos que tenemos los venezolanos en el exterior. En este momento Venezuela tiene en el exterior más de 4.800 millones de euros solamente en cuentas en este momento a nivel internacional. Tenemos pérdidas de la República de más de 116.000 millones de euros en función precisamente de las afectaciones que se han generado en la economía venezolana. Quienes nos escuchan probablemente ven esos números y ven muchos ceros vinculados a lo que significa esa en cuanto a la cifra económica y probablemente no nos resulta asequible qué significa para la economía de nuestro país. Pues es importante que nuestro país, así se lo hicimos saber a la alta comisionada, tiene en este momento, por ejemplo, en Inglaterra, recursos totales equivalentes a 1.600 millones de euros. Para que sepamos qué significa eso es un año de CLAP para todo el país con recurrencia quincenal para 6 millones de hogares. Tenemos, por ejemplo, en Portugal 1.300 millones de euros. Eso es un año de insumos básicos para el sector agroindustrial nacional. Tenemos en Estados Unidos 1.100 millones de euros. Esos son los insumos básicos de todo el sistema industrial farmacéutico de nuestro país. Tenemos entre Bélgica, Estados Unidos y otros países el equivalente a más de 500 millones de dólares, que son el total de todas las medicinas de alto costo que demanda Venezuela. Adicionalmente, por ejemplo, entre Suiza y otros países en cuentas confiscadas de lo que son recursos de la patria, tenemos el total de todos los kits de hemodiálisis que se reclama para el servicio de la atención de los pacientes que demandan precisamente hemodiálisis en Venezuela. Entre Alemania y Francia tenemos el total de los recursos demandados para el plan de vacunación nacional de manera oportuna y pertinente. Todo el componente de lo que son los útiles escolares se encuentra entre Puerto Rico, Curazao, otros países confiscando precisamente parte de los recursos de la República. Es decir, que Venezuela tiene cuantiosos recursos vinculados a la protección de nuestro
pueblo vinculados a los derechos humanos en nuestro país y que precisamente el bloqueo ha pretendido agredir y ha pretendido confiscar recursos de todas y todos los venezolanos. Adicionalmente, el encarecimiento de las líneas de suministro de Venezuela. Cuando viene un barco a Venezuela, ahora viene efectuando procesos de encarecimiento de sus recursos. Hace toques de 5 puertos, de 6 puertos, lo que es un insumo para Venezuela se viene encareciendo. Eso es una violación concreta desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero una de las afectaciones que se han venido perfilándose a nuestro país tiene que ver precisamente con la intención de afectar la decisión que tenemos sobre el modelo histórico y social que hemos decidido los venezolanos. Se ha pretendido poner entredicho la democracia de Venezuela, se ha pretendido poner entredicho la decisión que tenemos los venezolanos de enarbolar ante el capitalismo a nivel mundial un modelo distinto. Es importante que se sepa a nivel de todo el mundo y a nivel de nuestro país que, por ejemplo, si hubiesen seguido los vinculados a la década del 90, lo que fue la Cuarta República, en Venezuela en este momento existirían 615.000 pensionados y habrían en este momento 3.920.000 pensionados que no tendría pensión. Pues no, hay un modelo histórico social que permite que en este momento tengamos 4,5 millones de pensiones. Es decir, de los 4 millones de pensionados hoy que hay en Venezuela, 3.900.000 no existirían. De los niños y niñas que tienen la posibilidad de ir a las escuelas, eso estaría reducido prácticamente que en 1/6 el valor que tenemos. Tendríamos 1.300.000 hogares que si no existiera la Misión Vivienda Venezuela estarían en condición de hacinamiento. Ese 1.300.000 hogares hoy no están en condición de hacinamiento. Tendríamos 600.000 hogares que tendrían alta dependencia económica y precisamente como consecuencia del modelo histórico social que hemos decidido los venezolanos, pese a las afectaciones de guerra, pese a las heridas de guerra que tenemos, hemos logrado que precisamente se contengan y que podamos tener una visión distinta a los que muchos con alevosía quisieran que existiera en contra de nuestro país. En Venezuela, de no existir la política, por ejemplo, de empleo que tenemos y que nos permite tener una tasa entre 6 y 7 puntos desde el punto de vista del desempleo, tendríamos, si no existiese un modelo histórico y social como el que tenemos, 1.2 millones de personas estarían sin empleo. Personas que hoy tienen empleo, 1.200.000 personas estarían desempleadas. Si no tendríamos el modelo histórico y social que tenemos, habrían 5.4 millones de puestos de trabajo que no se habrían creado en Venezuela. Y tendríamos adicionalmente cerca de 1.300.000 personas que están en condición de formalidad, estarían en condición de informalidad. En función de lo que es, por ejemplo, la satisfacción de la vivienda como un derecho social y no como una mercancía, nosotros tenemos una tasa de crecimiento donde tenemos un total de 1.628% más de construcción de viviendas que todo lo que se hizo en los últimos 6 años de la década del 90. Es decir, en el pasado se construyeron 154.000 viviendas en los últimos 6 años de la Cuarta República. Nosotros con 2.600.000 podemos decir que hay cerca de 2.200.000 familias que hoy tienen vivienda que no tendrían vivienda precisamente en función del modelo histórico social que hemos acordado los venezolanos. Un tema muy importante que hemos planteado es la posibilidad de que se pueda interferir en función de los derechos humanos de nuestro país, en función precisamente del derecho soberano que tenemos todas y todos los venezolanos, para que esos recursos que están bloqueados en las cuentas internacionales vengan para la medicina, vengan para los alimentos, vengan para cada una de las necesidades sociales que tenemos las y los venezolanos. Y fundamentalmente asumir que el modelo vinculado al tema de los derechos humanos asume precisamente el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación como un elemento fundamental desde el punto de vista de la arquitectura de un sistema multilateral, de un sistema distinto a nivel de todo el planeta. Hemos venido asumiendo el reconocimiento precisamente, la intención de poder agradecer esta visita que efectúa la alta comisionada de Derechos Humanos a nuestro país por invitación del presidente de la República y en función de eso toda la visión constructiva de nuestro país, ver las heridas de guerra, optimizar la atención precisamente en función de las heridas de guerra y al mismo tiempo ver las causas de esas heridas y atacar precisamente la manera de tener la paz como interés supremo de todas y todos los venezolanos.